Yo no sabía si le creo a esta fuente o le creo a esta fuente o lo hago así o sí, me sentía muy insegura al momento de aplicar. Yo tuve que mandar a mis padres literal a las empresas a hablar allá a recursos humanos, a llevarles un chocolate, un algo y por favor ayúdenme porque necesito. Cuando yo recibí ese outcome letter yo me sentía, ¡Qué emoción! claro, yo sentía que me estaba graduando otra vez. ¿Sabes qué? Deberíamos ayudar a más gente como nosotros a pasar por este proceso. Hola, ¿qué tal? Hoy nos reunimos con Cata Cortés, Mafe García, para hablarles sobre nuestras experiencias, presentando nuestro Skills Assessment como ingenieras, nuestras experiencias personales, todo lo que vivimos. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar acá, por seguirnos en este proceso, por escuchar nuestra experiencia. Y bueno, esperamos que esto salga algo positivo, algo que se puedan llevar, algo que los motive a empezar ese proceso de una. A ver, Cata, cuéntame cómo fue ese momento en el que decidiste emigrar a Australia y qué te impulsó a dar ese paso. Bueno, yo migré a Australia porque quería aprender inglés, esa fue la mayor motivación que tuve. Pero yo tenía la idea desde hace rato y la venía posponiendo. Y lo que fue como el detonante para decir ya tomo la decisión fue que en la industria petrolera, yo soy ingeniera de petróleos, siempre que hay bajas en el precio del barril del petróleo, las empresas empiezan como, vamos a echar gente, y ya en mi empresa llevaban un tiempo diciendo cada viernes despidiendo gente, entonces pues era como un estrés continuo todo el tiempo. Yo dije, no, pues si ya no lo hago ahorita, no lo hago nunca, ¿sí? Entonces eso fue como lo que dije, ya, este es el momento, me voy a estudiar inglés, decidido, y así fue. Eso fue lo que, pues, la mayor motivación, el estudiar inglés, y por lo que terminé. Claro, buenísimo. Mira que en mi caso, yo tenía un estilo de vida bastante agitado. O sea, yo trabajaba en Bogotá y me tocaba súper duro levantarme muy temprano, acostarme muy tarde, muchísimo estrés. También trabajaba en la industria petrolera, entonces me tocaba un estilo de vida bastante difícil y yo le decía a mi esposo, o sea, de verdad eso es lo que nosotros queremos para nuestro futuro. Okay. Tiene que haber algo más, porque no miramos alternativas, porque no buscamos y exploramos algo más que podamos hacer. O sea, no puede ser esa nuestra única opción, ¿sí? Yo lo tenía claro porque yo viajé a Canadá cuando estaba en la mitad de mis semestres universitarios y viajé a Canadá y me encantó la seguridad, me encantó el estilo de vida del país, me encantó. Y yo volví a Colombia porque pues obviamente iba a terminar mi carrera, no le iba a dejar botada en la mitad del camino. Y cuando volví me pasó lo mismo. Yo decía, esto no puede ser posible, como que me levanto a las 5 de la mañana y llego a la casa a las 8 de la noche, no tengo vida, no puedo disfrutar el dinero que tengo, no puedo comprar un celular, bueno, porque sí, o sea, como esas pequeñas cosas como que te motivan a decir, tiene que haber algo mejor que no es esto que estamos viviendo ahorita. Claro que sí. Bueno, ¿qué fue para ti lo más desafiante de ese proceso de la homologación en cuanto a tu caso personal? Yo siento, sabes que cuando yo hice mi homologación, yo siento que el tema de la desinformación fue un poco complejo, porque yo leía en múltiples fuentes, leía que en internet le preguntaba a personas que ya lo habían hecho, leía pues la fuente oficial, ¿no? Que tiene como su lenguaje un poco más pues formal y es un poco más... todo está en inglés, ¿no? Claro, claro. Y tú apenas logras sacar ese 6 en IELTS, entonces es muy difícil, ¿sí? Entonces para mí fue el tema de la desinformación, de que yo no sabía si le creo a esta fuente o le creo a esta fuente o lo hago así, o sí, me sentía muy insegura al momento de aplicar porque realmente no lo entendía por completo. ¿Y por qué decidiste hacerlo desde Colombia? Generalmente yo no sabía ni siquiera que uno tenía, cuando yo llegué a Australia, yo no sabía si me quería quedar y no sabía si tenía que homologar mi profesión acá, nunca había escuchado el tema. ¿Tú cómo escuchaste? ¿Cómo sabías que para poder estar acá, quedarte y trabajar en tu profesión necesitabas homologar la profesión? Sí. ¿Cómo lo supiste? Sí, pues mira que cuando nosotros estábamos en Colombia, mi esposo y yo le dije, oye, si nos vamos a Australia deberíamos de pensar en la alternativa de irnos como residentes, ¿sí? O sea, de no irnos solamente de paso a estudiar, sino ir a vivir y trabajar y hacer vida allá. Si no nos gusta, pues nos devolvemos en un par de años, pero pues vamos con ese propósito. ¿Tú tenías eso claro desde el principio? Sí, yo dije, tenemos que ir, pero es como hacer vida, ¿sí? Sí. Claro,
nosotros nunca habíamos venido a Australia, era un riesgo muy grande porque mucha gente decía, A mucha gente no le gusta. claro, y tú ya has ido, ¿cómo sabes si te va a gustar? No, nosotros igual, yo venía con esa convicción y yo había tratado de convencerlo a él de que lo hiciéramos así. Entonces, buscando qué podíamos hacer para vivir permanentemente, encontramos que uno de los caminos era a través de la ocupación, homologando la ocupación, aplicando una skill visa, teniendo los puntos suficientes para esta skill visa. Okay. Bueno, sí, de mi caso fue totalmente diferente. Yo sabía que quería vivir fuera de Colombia, pero no sabía si Australia era el lugar, entonces dije, no, primero aprendamos inglés y después miramos a ver qué pasa. Pero bueno, es Claro. la verdad, ahorita que estamos en este lado, yo les digo, lo mejor que pueden hacer, si tienen el tiempo, es empezar a hacer las cosas desde que están en Colombia, porque se ahorran demasiado tiempo, dolores de cabeza. Obviamente necesitan trabajar en el inglés primero, porque eso es lo más importante, pero si ya tienen un inglés con el que sean confidentes y puedan estudiar para un examen de inglés, hagan las cosas desde allá. Ahí tienes razón, Cata, porque la gente me dice, claro, pero es que tú ya habías estudiado inglés y sí, o sea, yo tengo que admitir que yo iba como un pasito adelante, yo había salido del país, había estudiado inglés en Estados Unidos un tiempo, pero de todos modos es algo que también se puede hacer desde Colombia, porque allá hay muchos, Claro. o desde su país de origen. Ahora que todo funciona online después del COVID, absolutamente todo, entonces pues tú te preparas primero estudias inglés porque necesitas tener un inglés pues básico para poder hacerlo y después te preparas para el IELTS y todo eso te sale más económico desde tu país, desde tu zona de confort, en tu tiempo Claro. libre, sin ninguna presión, porque eso también es muy difícil de manejar. Total, muy de acuerdo. Cata, ¿cómo fue tu experiencia homologando tu carrera como ingeniera de petróleos directamente desde Australia? ¿Qué barreras encontraste? A ver, barreras, lo que me pareció más complejo fue poder tomar el tiempo. A ver, uno acá vive en el día a día, corriendo, porque estás estudiando inglés, estás trabajando, y es algo que te ocupa tu tiempo 100%, y pues también tienes una vida, ¿no? Tú también quieres tener, no sé, un tiempo para ti y demás, y sacar ese tiempo para sentarte todos los días a escribir en inglés, aparte de todo, sentarte a mirar, a organizar qué vas a poner, qué proyectos vas a poner en esos episodios. Para mí eso me tomó, mira, el primer ensayo que hice, yo duré más de un mes solo planeando cuál iba a ser el tema, mirando qué iba a poner, cómo lo iba a decir, qué se necesita, porque los ensayos son muy específicos, ¿no? Tú tienes que tener una introducción, y tienen como unas pautas muy claras que pues no es un ensayo normal, común y corriente. Entonces yo me demoré en el primero, literal, más de un mes solo planeando, sin empezar a escribir, ya sentarme a escribir, no, eso para mí, sacar el tiempo acá de mientras corres, trabajas, estudias, eso es lo más difícil, o sea, para mí eso fue lo más difícil. Sí, total, tienes razón. En mi caso yo tengo que decir que además de la desinformación que te decía, y el tiempo que yo pienso que nos pasa a todos, porque todos tenemos como nuestros compromisos, nuestras actividades diarias, yo diría que la automotivación, Cata, porque es un proceso más o menos largo, sentarse a escribir 3 ensayos, buscar la documentación, revisarlo, asegurarte de que ya tengas tu Summary Statement bien, tu CPD, o sea, eso es un proceso un poquito extenso, ¿no? Entonces todos los días tú tienes que decir, otra vez me voy a sentar a hacer esto, automotivarte, bueno, lo quiero porque lo quiero, este es mi primer paso, mi llave. ¿Y qué me dices de los documentos de la experiencia? Eso fue un dolor de cabeza para mí, porque yo estaba acá, yo había trabajado en esas empresas hace más de 5 años. Yo empecé a mirar, una la habían cerrado, las cartas que tenía no me servían porque no era lo que Ingenieros Australia te pide, ¿no? En Colombia te dan una carta así, trabajo de tal año a tal año, tal fecha, este era el cargo y ya, no te dicen cuáles funciones, cuánto fue tu salario, que son cosas que acá lo piden, entonces siempre te toca devolverte a pedir todo de nuevo. Y ese proceso para mí fue larguísimo. Yo tuve que mandar a mis padres literal a las empresas a hablar allá a recursos humanos, a llevarles un chocolate, un algo y por favor ayúdenme porque necesito esos papeles. Y eso es algo que si tú estás en tu país lo puedes ir a hacer tú mismo, ¿sí? Es algo que pues me hubiera ahorrado dolores de cabeza.
Tienes razón, tienes razón. Especialmente si tienes una experiencia larga para homologar, 5 años, 8 años. Total. Entre más empresas hayas trabajado, más lugares tienes que ir a pedir el favor de que te vuelvan a escribir todos los documentos. Entonces es algo, sí, algo un poco complejo. Ok, Mafe, bueno, y tú que homologaste tu profesión desde Colombia, ¿cuáles fueron las ventajas y desventajas que viste en hacerlo desde allá? Bueno, yo diría un poco de ventajas, lo que hemos hablado, el tema del tiempo, ¿no? Que te ahorras un montón de tiempo en Australia, que aquí pues cualquier minuto que pasa tienes que pagar renta, alimentación, estudios, visa, lo que No, y sea. acá ¿sí? te pagan por hora, entonces una hora tuya que estás escribiendo tu ensayo te vale 40, $30, ¿cierto? Entonces es... Claro, total, total. Muy buena matemática. Sí, claro. Desventajas, no le veo ninguna desventaja, ¿sabes? No creo que porque como es un trámite netamente online, ¿sí? Y digamos que, bueno, que no conoces el sistema, bueno, pues te asesoras o lo lees, sí, no le veo ninguna desventaja. Me parece que es buenísimo hacerlo sí o sí. Sí, porque tienes todo el tiempo, tienes tu red de apoyo, puedes hacerlo despacio, ¿no? No estás corriendo contra el reloj de decir, ya mi visa estaba a vencer y necesito homologar eso en 3, 6 meses, ¿cierto? Entonces, obviamente, yo creo que la mejor opción es siempre hacerlo, si pueden, desde el país. Bueno, Mafi, ¿tú cuál crees que fue el error más costoso que cometiste en esa homologación, en el proceso? Sabes que mi homologación tardó aproximadamente 10 meses en que me dieran respuesta. Ok, desde que aplicaste. Sí. No mientras hiciste todo. No, desde que yo apliqué hasta que ya me dijeron que sí. 10 meses, wow. Sí. Nunca había escuchado Sí, tanto tiempo. casi un año. Porque me pedían documentación mil y mil veces. O sea, como que esto y no, este periodo. Por ejemplo, yo les voy a contar acá, les voy a confesar algo que sucede mucho y es que como yo soy ingeniero industrial y en Colombia literalmente un ingeniero industrial puede hacer casi que cualquier cosa. Entonces yo tenía periodos de experiencia laboral donde había hecho cosas como HCE, ¿sí? Seguridad industrial. Y entonces hubo un ensayo que lo hice sobre eso. A mí me encantó el proyecto que yo hice sobre seguridad industrial. Y cuando ellos me dijeron, no, cámbialo porque eso no es relevante para tu ocupación. Claro, lo que pasa es que eso es un error que cometen muchos de nuestros... Mira, hay muchos ingenieros industriales, ¿no? Esa carrera es muy común en Colombia. Y trabajan en demasiadas cosas, ¿no? Pueden trabajar en calidad, pueden trabajar en HCE, pueden trabajar en procesos. Y resulta que en Australia todas esas son profesiones diferentes. Eso no es un ingeniero industrial. Un ingeniero industrial está basado específicamente en la parte de mejora de procesos en Australia. Y cuando tú vas y miras el código ANSCO de los ingenieros industriales, tú te das cuenta que está muy limitado. O sea, ellos están muy enfocados a algo muy pequeño, no como se hace en Colombia, ¿no? Entonces, eso es algo que la mayoría de gente no sabe, la mayoría de ingenieros industriales no saben, y siempre llegan a nosotros con al menos un ensayo de calidad, de HCE, y eso no sirve, ¿sí? Entonces, sí pasa mucho. Error de principiante. Error de principiante. ¿Y en tu caso qué crees que fue? Bueno, para mí, cuando yo llegué a Australia, ingeniería de petróleos no estaba en la lista de profesiones demandadas acá. Entonces, yo dije, ¿para qué voy a hacerlo? Sí, pues ahorita no me sirve para nada. Sí, o sea, ¿para qué gasto mi tiempo, plata, si no me sirve para nada? Y resulta que después de COVID, apenas cambiaron las leyes de nuevo, pusieron la carrera en la lista. Y yo no estaba lista. Y habían muchas ofertas laborales. Y yo no, ¿y ahora qué? No lo hice. Bueno, pongámonos a hacerlo. Y para mí yo perdí tiempo que hubiera podido invertir en ya estar trabajando como profesional si hubiera hecho eso desde el principio. Porque les digo, porque mucha gente dice, no, tú no necesitas homologar la carrera para trabajar en Australia. Pero miren, yo les digo, en mi caso personal, 3 de las entrevistas, incluyendo en la que obtuve mi primer trabajo profesional, me preguntaron si yo ya había pasado por Ingenieros Australia. Wow, qué bueno. Cata, ¿y para ti hubo un momento en el que tú sentiste que no ibas a lograrlo? ¿Cómo lo superaste si eso fue así?
Claro, hubieron muchos momentos, ¿no? Cuando tú te encuentras con esas barreras de que no, la empresa cerró, ¿no? ¿De dónde vas a sacar esa carta? ¿Cómo vas a hacer eso? Sí. Uno dice, no, ¿de dónde lo voy a sacar? No hay cómo. Y sí hay cómo, ¿cierto? O sea, lo que pasa es que uno no sabe sabe cómo puede hacer, no sabe qué puede presentar en vez de eso, no sabe muchas cosas, pero eso fue una de las que uno dice, no, de pronto mejor dejo esa experiencia ahí, ya no la presento, o la motivación también, porque cuando tú llegas todos los días cansado de estar todo el día trabajando, estudiando, y tienes que sentarte a escribir un ensayo a las 9 de la noche y tú estás mamado y no quieres ver nada, pero la consistencia de seguir haciéndolo, de seguir con el proceso, eso es una de las cosas que yo Claro que sí. Más difícil. Y en tu caso, Mafe, ¿cuál crees tú que fue ese momento? Pues imagínate que a mí me pidieron documentación varias veces. A mí me pidieron incluso los contratos, me pidieron que cambiara un ensayo y me pidieron 3 veces, creo, documentación adicional o cambio en alguna parte del proceso. Y después, al final, la última vez que les envié documentación, que fue un contrato, se demoraron como 6 meses en darme respuesta y yo enviaba correo y me respondían, sí, estamos revisando, y yo, Dios mío, santísimo, y volvía y enviaba correo, sí, estamos revisando, y yo, pero ¿por qué? Y yo veía que las otras personas se habían demorado un mes, tal vez, y yo ya llevaba 6 meses esperando respuesta y decía, no, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, finalmente pasó, al final les cuento qué estaba sucediendo allí, pero finalmente lo logramos. En ese momento alcancé a sentarme a llorar, dije, no lo voy a lograr. Claro, claro, es algo que desmotiva un montón. Sí. Uno se desmotiva, es como una montaña rusa, pues como toda la parte de migración en Australia, ¿no? Kate, ¿qué fue lo que más te sorprendió del sistema australiano? Sí, o sea, como si tú comparas lo que es homologar tu profesión para Australia o homologarlo para Colombia, ¿qué creerías que sería como lo que más te sorprendió? En mi caso, a mí me sorprendió mucho el tema de que aquí todo funciona netamente online. O sea, tú puedes aplicar y homologar tu ocupación netamente online, nunca te diriges a ninguna oficina, y eso me parecía, wow, increíble. Bueno, para mí, la diferencia que vi es que, o lo que he visto en las personas que han ido a Colombia a trabajar, a homologar su profesión, es que en Colombia hay más burocracia en cuanto a quién puede homologar, a quién tienes que tú dirigirte, tienes que tener más contactos. En cambio acá cualquier persona puede hacer su homologación. Muy fácil. Bueno, Cata, cuéntame, ¿cuáles son los requisitos que un ingeniero debe cumplir para homologar su profesión en Australia? A ver, si eres ingeniero, la verdad la tienes fácil porque los ingenieros no necesitan experiencia para poder homologar su profesión y lo único que necesitas es tener tu título, que ese título sea de más de 4 años, o sea, que ese estudio haya sido de más de 4 años, sea un título de profesional, pues, y el inglés, tener un 6 en un IELTS o un 5 en el PTE. 50, ¿no? Sí, 50. 50 en el PTE, eso es, y ya pues tener los recursos y el tiempo para hacer. ¿Y qué me dices del hecho de que ahora puedes presentar varios exámenes para comprobar tu nivel de inglés? Claro, ¿sí? En Australia. Puedes presentar hasta 2 exámenes. Por ejemplo, muchos de nuestros candidatos llegan y presentan el examen la primera vez y lo que pasa es que no sacan el puntaje en una banda, por ejemplo, no sé, en reading, en writing, lo que sea. Y pueden ir de nuevo a presentarlo y enfocarse en esa banda que tuvieron bajita y presentar los 2 exámenes al mismo tiempo. Cata, ¿qué errores comunes presentan los ingenieros cuando están haciendo este proceso, cuando están iniciando como su proceso de homologación? El mayor error que yo veo que presentan los candidatos, o que es más común, es que empiezan a escribir esos ensayos, empiezan a reunir todos los papeles sin especificar o sin saber cuáles son las funciones que hace un ingeniero de su profesión acá en Australia, sin mirar ese código ANSCO, sin tener como esa seguridad de qué es lo que necesitan poner en todos esos documentos. Tienes razón, es algo que pasa muy a menudo, ¿no? Demasiado. Bueno, Mafe, ¿y cuál es el mejor consejo que le darías a un ingeniero que está en ese camino en este momento? Yo te diría 2 consejos, Cata.
Primero, entre más pronto arranque, mejor. O sea, arranca lo más pronto que puedas, porque esa es la llave para la residencia permanente y para el trabajo profesional en Australia en el 2025. Me parece importantísimo. Y segundo, yo diría siempre buscar asesoría, porque Siempre. es algo, es así como el sistema migratorio en Australia, es algo que tú puedes hacer por tu cuenta, ¿cierto? Pero si tú vas con asesoría, vas más seguro, vas Vas a más la rápido, fija. vas a la fija, Ujú. ¿sí? Sin estrés, ¿cierto? O sea, te ahorras un montón de estrés, de dolor de cabeza, de tiempo. Entonces, Ujú, ujú. Claro, imagínate, en mi caso que me pidieron documentación 3 veces adicionales y se demoró 10 meses, pero pudo haber sido un mes. esa incertidumbre, ya los que estamos acá entendemos que no es fácil, ¿sí? Ujú. Eso es el estrés, el no saber si te van a dar una respuesta positiva, si no, con tanto vaya y venga, es algo un poco complicado. Bueno, yo te he contado ya que más o menos me tomó 10 meses en que me aprobara mi homologación y unos 6 meses en presentar la aplicación. ¿Cuánto tiempo te tardó a ti, Cata, entre aplicar y entre recibir la outcome letter? Bueno, yo en el proceso de escribir, de recoger los documentos y demás, me tardé más de 6 meses. La aplicación, yo apliqué y mi aplicación fue rápida, no se demoraron más de 3 meses, fueron 2 meses y algo. No, Buenísimo. más de 3 meses, sí, la Ajá. verdad, eso sí fue pues súper rápido. Qué bueno. ¿Y cuáles crees tú que son los costos que muchas personas no contemplan al momento de planear este proceso? Los costos de tiempo, ¿no? Porque aprendemos acá que nuestro tiempo vale oro. Entonces, para mí, ese costo, también el costo de la tranquilidad, porque eso es algo que, bueno, no sé, si yo hubiera tenido la oportunidad de tener una guía en el momento, yo lo hubiera tomado 100%, porque pues es algo que, no sé, te afecta tus relaciones personales, afecta tu sueño, o sea, afecta todo. Entonces, eso sería así para mí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Total. Bueno, y hablando de esa incertidumbre que vimos acá, todos los migrantes con todos esos procesos, ¿cómo manejaste esa incertidumbre, ese miedo en ese proceso, pues específicamente en tu caso, que tanto vaya y venga y pida una cosa y pida la otra? ¿Cómo fue eso? Wow, fue muy difícil, muy difícil. En ocasiones nos evaluábamos, ¿será que sí deberíamos irnos a Australia? ¿Esto que está tan demorado? ¿Será Tan que difícil, claro. ¿Será que sí vale la pena todo esto? fue súper complejo? De verdad que, ¿qué hacía? Pues seguir esperando, escribía, trataba de pues confiar mucho en Dios, pedirle que fuera lo mejor para nosotros, pero te puedo decir que es un tema muy difícil. Fue el primer proceso que hicimos para ser residentes permanentes en Australia y tomó hartísimo tiempo. ¿Cómo fue? Tú ya estabas casada, ¿verdad? Bueno, ¿cómo fue ese impacto en tu vida personal, en tu relación de pareja? ¿Viste algún cambio, algo que tú dijeras? Sí. Mientras estaba aplicando, la verdad es que un poco el tema del tiempo, ¿cierto? Porque pues era tiempo que tenía que invertir en los ensayos, en la planificación, en la documentación, todo. Y también el estrés, ¿sí? Esto, pues un muy buen apoyo de mi pareja en ese momento, pero sin duda alguna eso me afectó mis relaciones personales, porque tenía mucha presión, ¿no? Mucha presión por quererlo lograr. Ujú. Claro, sí, es algo que uno no planifica o no piensa y sucede. Bueno, Mafe, ¿y en todo este proceso hubo algún momento en que tú dijeras, me ayudó a crecer profesional o personalmente? Sí, definitivamente. Cuando yo recibí ese outcome letter, yo me sentía, ¡Qué emoción! claro, yo sentía que me estaba graduando otra vez. Claro, después de tanta espera. Sí, fue muy, muy emocionante y entonces eso como que reafirmó como mis capacidades, ¿sí? Me sentía como con más confianza, ¿sí? En que sí, o sea, lo logré, sí se puede, vamos por más. Ese es el primer paso de muchos, claro, sí. Exactamente. Sí, de acuerdo, totalmente. Yo me acuerdo que también me pasó lo mismo cuando recibí ese outcome letter positivo. Yo dije, bueno, ya, o sea, por lo menos este es el primer paso, vamos por el resto. Sí. Hablando ya de nuestra experiencia personal, ¿tú te acuerdas cuando nosotros empezamos a hablar de ese diciembre en tu casa? Empezamos a hablar de, ¿sabes qué? Deberíamos ayudar a más gente como nosotros a pasar por este proceso. ¿Cómo sería de bueno haber nosotros tenido una guía
que nos hubiera ayudado en este proceso. Y de ahí empezó esta idea de Skills Pro, ¿te acuerdas? Sí, fue muy lindo, fue muy lindo. Es algo que yo te voy a ser sincera, a mí en Entrelingo ya me lo venían preguntando desde hace tiempo, me decían, oye, pero tú lo hiciste, ¿por qué no me ayudas? Revísame los ensayos, ayúdame con eso. Y yo era, ay, Dios mío, yo sí quisiera, de verdad, tengo muchas ganas, tengo que organizarme, buscar la forma de hacerlo bien, ¿sí? Porque nosotros queremos es hacerlo muy bien. Entonces sí, claro, me encantó y te agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación. ¿Te acuerdas que en ese momento yo estaba ayudando a un amigo también en su proceso y nosotras sí estamos ayudándolo porque no lo hacemos con más gente, ¿verdad? Entonces de ahí empezó esta idea y pues bueno, acá estamos. Cata, y en tu caso, ¿qué te motivó a ti a decirme que sí a mi propuesta de lanzar Skills Pro? Bueno, miren, yo ya trabajando en la industria, yo me di cuenta que nosotros como latinos profesionales somos muy buenos trabajadores, ¿sí? Nosotros damos esa milla extra, nosotros estamos siempre dispuestos a ayudar, dispuestos a hacer más de lo que nos toca, y eso no pasa en todo lado, ¿verdad? A mí esa motivación de ver que no solo yo, sino más profesionales latinos estaban literal killing it aquí en Australia en sus trabajos, fue lo que me motivó para decir, nosotros podemos, quiero que más latinos estén trabajando en su profesión acá en Australia, que puedan cumplir ese sueño. Qué lindo. Que la vida te cambia literal cuando tú empiezas a trabajar en tu profesión. Qué lindo. Algo extremadamente... Los que estamos trabajando acá lo sabemos, ¿no? La vida cambia un 100%. Qué lindo, Cata. Bueno, Mafe, ¿cuál crees que tú es el motivo que nos diferencia a nosotros de otras personas que ayudan a hacer este proceso? Cata, mira, realmente nosotros desde que arrancamos decidimos que nos queríamos diferenciar por lo siguiente. Primero que todo, hacemos soporte 100% en español. Claro, en nuestro idioma, más fácil, ¿cierto? Si no hay nada como que te expliquen algo difícil en tu idioma, ¿no? Tienes toda la razón. Segundo, somos ingenieros ayudando a otros ingenieros. Claro, tenemos todo el soporte de nuestros agentes migratorios de Australia Pro detrás, que nos dan toda la asesoría y todo el soporte legal y migratorio, pero a nivel de ensayos, de temas técnicos, de ingeniería, nosotros somos un equipo multidisciplinario de ingenieros ayudando a otros ingenieros, y eso nos hace completamente únicos. Y bueno, para los que no saben, porque también hay gente que no sabe que nosotros no somos solo nosotros, ¿no? Nosotros tenemos un grupo de escritoras, tenemos pues diferentes departamentos y esas escritoras también son ingenieras, ¿no? Entonces, no es que alguien que estudió inglés o vaya a ir a escribir un ensayo técnico de ingeniería, no, son ingenieros trabajando para ingenieros. Bueno, y ahorita ya que pues llevamos un buen camino en este proceso, ¿qué sientes tú cuando te das cuenta que realmente estamos haciendo un cambio, estamos ayudando a muchos de nuestros profesionales latinos a llegar a ese sueño? Sí, Cata, yo me siento completamente orgullosa, siento que la estamos dando toda, me encanta saber que estamos dejando el nombre en alto de nuestros países, ¿sí? Que nos estamos mostrando por lo que somos, personas trabajadoras, inteligentes, preparadas, comprometidas. Entonces me hace muy, muy feliz, me enorgullece saber que estamos ayudando a muchísimas personas a dejar esos trabajos casuales de lado para empezar a poner en práctica todo lo que estudiaron, todo lo que se esforzaron, todo lo que ellos son como profesionales en sus países de origen y ponerlo aquí en práctica en Australia. Eso me encanta, me enorgullece muchísimo. Si no te imaginas cuánta gente vemos nosotros todos los días que tienen estudios de experiencia, 15 años de experiencia, y están trabajando en cosas que pues no son lo que les gusta acá en Australia. Y la verdad, ese talento no se puede perder, ¿cierto? No se puede perder por no hacer una homologación, no se puede perder por el miedo que tenemos a pasar por un examen de inglés, ¿cierto? Entonces, eso a mí me motiva un montón, poder ayudar, poder motivar a más personas y decirles si es posible, lo podemos lograr juntos. Excelente. Bueno, ¿y qué le dirías a un ingeniero que está perdido y no sabe por dónde empezar su proceso? Es muy sencillo, Cata. Se la ponemos súper fácil a ese ingeniero que no sabe por dónde empezar.
la forma de empezar es haciendo una consultoría con uno de nuestros especialistas de Skills Assessment. Es gratis, hacemos nuestra primera sesión, son 15 minutos gratis completamente de nosotros para ustedes, para que nos sentemos a hablar de sus sueños, sus propósitos, qué quieren, qué dudas tienen, por dónde van a arrancar, qué ocupación van a homologar, qué han estudiado, su experiencia. Son 15 minutos que usualmente Santi, que es uno de nuestros especialistas, se demora 30, no importa. Lo hacemos con todo el amor del mundo porque sabemos que ustedes necesitan ese pequeño empujón. Entonces, simplemente abajo les vamos a dejar los datos para que nos contacten, nos escriban, pidan esa primera cita con Santi. No se pierdan esa oportunidad. Ustedes mismos regálense esa oportunidad de dar ese primer paso. Son 15 minutos que cambian vida, ¿no? Cambian vidas, han cambiado vidas para nosotros acá, ¿no? Así es. Bueno, Cata, una última pregunta. ¿Dónde nos pueden contactar? Las personas que estén viendo este video y los hayamos convencido de dar el primer paso en Australia, ¿dónde nos pueden contactar? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, les vamos a dejar el link en el video, pero también tenemos líneas 24/7 de WhatsApp donde pueden ir a preguntar lo que quieran, donde pueden ir a apartar esa asesoría de 15 minutos. Y está nuestra página web, pueden entrar a la página web, en la página web también está el link para que puedan hacer el booking de esa consultoría. Hay muchas maneras, ¿no? O sea, les vamos a dejar todo por acá, pero anímense que no se arrepienten. Súper, gracias por estar aquí, nos vemos próximamente. Gracias a todos por estar acá, por escucharnos y bueno, esperamos confíen en nosotros para empezar ese proceso.